Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este programa especial de Deportes Telesur, donde vamos a estar repasando lo mejor en el ámbito deportivo de este año 2025. A ustedes, como siempre, les agradecemos su compañía en cada emisión y por eso, de parte de todo el equipo técnico y de producción, les deseamos una feliz Navidad y los invitamos a que se queden con nosotros en este camino sobre el acontecer deportivo mundial. Con mucha alegría y entusiasmo, vamos a comenzar nuestro programa especial de Navidad aquí en Deportes Telesur. World Marathon Majors, que es el maratón de mayores, fueron las 7 competencias internacionales de maratón que por su popularidad, renombre, cantidad de corredores, exigentes criterios de participación, son considerados los más importantes del planeta. Veamos cómo estuvo este año 2025. El primer maratón de la temporada 2025 fue el Maratón de Tokio, celebrado el 2 de marzo. Esta prueba marcó el inicio del calendario de los World Marathon Majors y participaron alrededor de 37.785 corredores. En la rama femenil, la etíope Sutume Asefa Kebede se impuso con un tiempo de 2 horas y 31 segundos, repitiendo su victoria del año anterior. En la rama varonil, su compatriota Tadesse Kadele ganó con un tiempo de 2 horas, 3 minutos y 23 segundos, logrando así su primer título en un Major. Seguidamente el calendario viajó a Estados Unidos, donde el 21 de abril se celebró la segunda parada del circuito, el Maratón de Boston, en su edición número 129, que arrancó con 28.845 corredores. El keniano John Korir se proclamó campeón a pesar de sufrir una caída durante la carrera, logrando cruzar primero la meta con un crono de 2 horas, 4 minutos y 45 segundos. La también keniana Sharon Lokedi obtuvo la victoria en el circuito femenino, con récord en el evento con un tiempo de 2 horas, 17 minutos y 22 segundos. Continuamos el recorrido hacia Europa en el Maratón de Londres disputado el 27 de abril, donde se rompió un récord mundial de participación con 56.640 corredores. En la carrera femenina, la etíope Tix Asefa batió récord mundial de maratón en competencia exclusivamente femenil, al detener el cronómetro en 2 horas, 15 minutos y 50 segundos. Por su parte, el keniano Sebastian Sawe cruzó la meta en 2 horas, 2 minutos y 27 segundos, logrando su primera victoria en un Major. En Australia, el 31 de agosto se llevó a cabo el Maratón de Sydney, el último en unirse a este selecto grupo en 2013. Contó con la participación de más de 35.000 corredores y la ganadora en el circuito femenino fue la campeona olímpica neerlandesa Sifan Hassan, con un tiempo de 2 horas, 18 minutos y 22 segundos. En la élite masculina, el etíope Haile Mariam Quiroz se impuso con un crono de 2 horas, 6 minutos y 6 segundos. Regresamos a Europa, ahora en Alemania, donde el 21 de septiembre se llevó a cabo el Maratón de Berlín, donde alrededor de 80.000 corredores se dieron cita en la capital alemana. El keniano Sebastian Sawe consiguió su segundo Major con un tiempo de 2 horas, 2 minutos y 16 segundos. En la parte femenina, en su compatriota Rosemary Wanjiru logró el primer lugar al cruzar la meta en 2 horas, 21 minutos y 5 segundos, consiguiendo así un doblete keniano. Continuamos hacia Estados Unidos, porque el 12 de octubre se disputó el Maratón de Chicago, con la participación de más de 45.000 corredores. El ugandés Jacob Kiplimo y la etíope Hawi Seifa se consagraron los campeones de élite. Kiplimo tuvo un crono de 2 horas, 2 minutos y 23 segundos, mientras que Feiza lo logró con un tiempo de 2 horas, 14 minutos y 56 segundos. Seguimos en Estados Unidos y nos trasladamos a la Gran Manzana. El 2 de noviembre se celebró el Maratón de Nueva York, con más de 56.000 participantes, donde nuevamente hubo doble victoria keniana, pues en la carrera masculina Benson Kipruto llegó a la meta con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 9 segundos. En la rama femenina, Helen Obiri completó el recorrido en 2 horas, 19 minutos y 51 segundos. Con estas 7 paradas a lo largo del mundo, los Majors dejaron claro que no solo son competencias, sino auténticas celebraciones globales del running. La temporada 2025 de las Grandes Vueltas en Europa ofreció competiciones memorables y consagró a 2 ciclistas con estilos distintos, quienes dominaron las etapas decisivas para inscribir sus nombres en la historia. El Giro de Italia se disputó del 9 de mayo al 1 de junio y tuvo un recorrido total de 3.328 kilómetros, compuesta por 21 etapas que exigieron el máximo a los mejores ciclistas del mundo desde el primer día. La edición 108 de la Corsa Rosa salió desde la ciudad albanesa de Durrës antes de adentrarse en territorio italiano. La carrera se definió en la durísima última semana, donde la maglia rosa fue objeto de una intensa disputa entre el joven mexicano Isaac del Toro y el experimentado ecuatoriano Richard Carapaz, quienes lucharon contra
contra el británico Simon Yates, quien supo gestionar sus fuerzas para el momento cumbre de los Alpes. Luego de un ataque decisivo en la penúltima jornada de montaña del equipo Visma-Lease Bike, vistió de rosa y se coronó campeón en la etapa final en Roma, dejando el podio final con una diferencia de 3 minutos y 56 segundos delante de los latinos Isaac del Toro y Richard Carapaz. La edición 112 del Tour de Francia se celebró del 5 al 27 de julio y cubrió 3.465 kilómetros, iniciando en la ciudad de Lille, Francia, siendo distribuido en 21 etapas, incluyendo 7 en terreno montañoso con llegadas en altura y 2 contrarrelojes. El esloveno Tadej Pogačar tomó el control de la clasificación general en la quinta etapa, confirmando su dominio en las grandes cimas de los Pirineos y los Alpes, demostrando así un rendimiento inalcanzable para sus rivales en las subidas más duras. Con una exhibición de poder y consistencia, Pogačar finalizó la tradicional última etapa de llegada en los Campos Elíseos en París el 27 de julio, con una ventaja de 4 minutos y 24 segundos sobre el segundo puesto de Jonas Vingegaard y el tercero de Florian Lipovic. Con esta consagración, el esloveno marcó un hito en la era moderna del ciclismo, tras quedar a un solo título de igualar el récord histórico de 5 victorias absolutas que ostentan las máximas leyendas de este deporte, como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernardo Hinault y Miguel Indurain. Este año 2025 celebró el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos, que tuvo lugar desde el 11 de julio hasta el 3 de agosto en Singapur. El evento fue organizado por la World Aquatics. La World Aquatic Championship Arena, el OCBC Aquatic Center y la isla Sentosa fueron los escenarios donde más de 2.500 atletas compitieron por un lugar en el podio. En el medallero general, la República Popular China fue la ganadora indiscutible del primer lugar, con un total de 37 medallas, repartidas en 15 de oro y 10 de bronce. La mayoría de sus preseas fueron obtenidas en disciplinas como natación, natación artística y saltos. Entre los récords establecidos en el campeonato está el del nadador francés Léon Marchand en los 200 metros estilos individuales masculino, con un tiempo de 1 minuto, 53 segundos y 68 centésimas, superando su marca anterior de 1 minuto con 54 segundos. El equipo de Estados Unidos estableció 2 récords. El cuarteto integrado por Regan Smith, Kate Douglas, Gretchen Walls y Tori Husk en el relevo 4x400 metros estilo femenino logró un tiempo de 3 minutos, 49 segundos y 34 centésimas, rompiendo su propia marca mundial anterior, mientras que el segundo récord fue en la misma disciplina pero en la rama de mixtos, donde el cuarteto conformado por Jack Alexy, Patrick Salmon, Kate Douglas y Tori Husk lograron un crono de 3 minutos, 18 segundos y 48 centésimas. El único país latino que dijo presente en este evento fue México, donde el clavadista Osmar Olvera logró medalla de plata en trampolín 1 metro y oro en trampolín 3 metros, y junto a Juan Celaya Hernández lograron plata en trampolín 3 metros sincronizado. Por su parte, Randall Willars logró bronce en la plataforma 10 metros, y en la parte femenina las hermanas Lía y Mía Cueva lograron bronce en trampolín 3 metros sincronizado. Por su parte, Gabriela Gúndez y Alejandra Estudillo obtuvieron plata en plataforma 10 metros sincronizado. En la disciplina mixta, junto a Randall Willars, Alejandra Estudillo y Ciania Parra lograron presea plateada. De igual manera, Diego Villalobos en la disciplina de natación artística logró medalla de bronce, significando un total de 8 medallas para México. En resumen, el Campeonato Mundial de Natación 2025 dejó una edición memorable en Singapur, marcada por un nivel competitivo, nuevas marcas internacionales y la destacada participación de potencias acuáticas y delegaciones emergentes. Con escenarios de primer nivel y una organización impecable, el evento reafirmó su importancia como una de las citas deportivas más relevantes del calendario mundial. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con este recuento de Navidad acá en Deportes Telesur.
Estamos de regreso acá en Deportes Telesur en este recuento especial de Navidad. Ahora haremos un repaso por la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 masculina que se desarrolló en Chile, donde la selección de Marruecos hizo historia al conquistar por primera vez el título de la categoría. Además, el cuadro marroquí se convirtió en la segunda nación africana en alzarse con el trofeo y la primera en 16 años, después de que Ghana lo hiciera en Egipto en el año 2009. La 24ª edición de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 se disputó en Chile desde el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre de 2025 y por segunda vez en su historia, el país sudamericano albergó la justa, tras ser sede de la edición de 1987. La máxima cita de la categoría se desarrolló en 4 estadios de las ciudades de Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca, y durante 23 días, 24 selecciones de 6 confederaciones de la FIFA se midieron en emocionantes cruces. La gran ausente en esta edición del torneo fue la selección uruguaya, quien regía como defensora del título, luego de conquistarlo en el año 2023. La celeste quedó fuera del certamen al no clasificar en el Sudamericano Sub-20, que se realizó en Venezuela a principios de año y otorgó 4 plazas al Mundial. La competición se realizó bajo un formato que incluyó fases de grupos y rondas de eliminación directa, y las selecciones se midieron en increíbles enfrentamientos, avanzando a la instancia decisiva los conjuntos más fuertes. Los duelos de semifinales tuvieron como protagonistas a los cuadros de Marruecos, Francia, Argentina y Colombia. En esta instancia, la selección marroquí clasificó al partido final, luego de imponerse en tanda de penales a la selección de Francia, mientras que Argentina venció por la mínima diferencia a Colombia, asegurando su clasificación al encuentro final. El partido por el tercer puesto fue conquistado precisamente por el seleccionado colombiano, que derrotó a Francia 1-0. Y en el encuentro final, la selección de Marruecos obtuvo una histórica victoria al superar a la máxima ganadora del torneo, Argentina, por 2-0 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Este título marcó un hito en el fútbol marroquí, que logró su primera corona en la categoría y se convirtió en el segundo equipo africano en la historia en levantar el trofeo. Del mismo modo, el Balón de Oro de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 fue ganado por el marroquí Otame Mamma como reconocimiento a su brillante actuación durante el torneo, y la Bota de Oro fue entregada al estadounidense Benjamin Kirmashi, quien se convirtió en el máximo anotador con 5 goles. La próxima edición del Mundial Sub-20 masculino de la FIFA se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán en el año 2027 y será la primera vez que el torneo será organizado por 2 países que pertenecen a confederaciones diferentes. Por su parte, en este 2025, los torneos Conmebol celebraron la edición 66 de la Copa Libertadores y la 24ª edición de la Copa Sudamericana, que estuvieron cargadas de emociones. Así que veamos un resumen. La Copa Libertadores 2025 inició su camino el 4 de febrero con las fases preliminares del torneo, para posteriormente dar paso a la fase de grupos el 1 de abril, con los equipos brasileños como grandes protagonistas. Ya a partir de octavos de final, Flamengo y Palmeiras mostraron sus poderosas plantillas, que los colocaron desde el día 1 como aspirantes al título, logrando avanzar en cada llave en su camino a la final. Por un lado, Flamengo se impuso en el duelo brasileño ante Internacional de Porto Alegre, avanzando a cuartos de final, donde derrotaron a Estudiantes de La Plata de Argentina y posteriormente a Racing en semifinales, mientras que Palmeiras también demostró su poderío en los octavos de final, goleando al Club Universitario de Perú para avanzar a los cuartos de final, donde eliminaron a River Plate. Luego en semifinales se enfrentaron a la Liga de Quito de Ecuador y aseguraron su pase a una nueva final. La definición de la Libertadores 2025 fue el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú, en un partido de alta intensidad, donde Flamengo se impuso 1-0 con gol de Danilo, logrando así su cuarto título y tomando revancha de la final perdida ante Palmeiras en 2021 y manteniendo la hegemonía de los equipos brasileños en la Copa, que han ganado 7 de las últimas ediciones. Por su parte, el 4 de marzo inició el camino a la final de la Copa Sudamericana, que tuvo al Lanús de Argentina como gran protagonista, finalizando líder del Grupo G. En los octavos de final eliminaron a Central Córdoba para avanzar a los cuartos de final. En esa fase se enfrentaron ante Fluminense, llevándose
llevándose la victoria en ambos partidos para llegar a la semifinal y vencer a Universidad de Chile, logrando su boleto a la final. El otro finalista fue el Atlético Mineiro de Brasil, que se abrió paso desde el segundo lugar del grupo H, superando las eliminatorias hasta llegar a la final tras vencer a Godoy Cruz en octavos de final, al Club Bolívar en los cuartos y a Independiente del Valle en semifinales. Ambos clubes disputaron la final del torneo el 22 de noviembre en la ciudad de la Asunción, donde Lanús se llevó la victoria logrando su segundo título de la Sudamericana. Vamos a una breve pausa, pero no se vayan porque al regreso tendremos más información deportiva. Ya venimos. Estamos de regreso con más de este recorrido especial de Navidad para todos ustedes. Vamos a pasar ahora a tierra de gigantes porque la temporada 2025 de la NBA quedará grabada en la memoria de todos los aficionados tras lo visto en su 79ª campaña, siendo testigos de grandes cambios y momentos que marcaron la competición. La franquicia de Boston Celtics iniciaba la campaña como el campeón defensor tras conquistar su 18º anillo. Sin embargo, distintos equipos demostraron un alto nivel competitivo durante las primeras semanas, destacando el desempeño de Cleveland Cavaliers, quienes tuvieron la mayor racha con 15 victorias consecutivas de manera invicta, y a pesar que los partidos seguían su curso, las lesiones comenzaron a presentar estragos en distintas figuras claves de la liga, como lo fue Luka Doncic en diciembre. El Juego de las Estrellas se celebró en la ciudad de San Francisco, hogar de los Warriors, donde el equipo seleccionado por Shaquille O'Neal se llevó el triunfo en un nuevo formato. Y tras regresar al transcurso de la temporada, la Conferencia Oeste se volvía cada vez más competitiva, mientras el Este no presentaba grandes cambios en su tabla. A comienzos de febrero, sin previo aviso, la NBA se vio paralizada por el inesperado traspaso que llevaron a cabo Los Ángeles Lakers y los Dallas Mavericks, donde los tejanos solicitaron el cambio de Luka Doncic tras el poco avance de su recuperación, a cambio de Anthony Davis, quien también se encontraba de baja, alegando que el esloveno no cuidaba su condición física, rompiendo uno de los vínculos más sólidos entre jugador y franquicia. En el mes de abril dio inicio a la época más esperada de la campaña, los ansiados playoffs, dejando series memorables. Y en medio de esta etapa del torneo, el principal debate era el premio al MVP de la temporada regular, teniendo como candidatos al hombre que promedió un triple doble en la campaña, Nikola Jokic, y a la joven estrella de los Thunders, Shai Gilgeous-Alexander, liderando la tabla de anotaciones. Finalmente el canadiense se consagró por primera vez con dicho reconocimiento, respaldándolo al liderar a su equipo a las finales de la NBA, representando a la Conferencia Oeste. Los Indiana Pacers se posicionó como la sorpresa de los playoffs, eliminando a grandes rivales en el camino y dirigiéndose a las finales por parte de la Conferencia Este, teniendo como figura clave a Tyrese Haliburton. Y cuando todos pensaron que los Thunders barrerían la serie, los Pacers dieron batalla desde el primer minuto, venciendo en casa de sus rivales, y por primera vez en casi una década, el campeón de la NBA se definió en un juego 7. Los Thunders se consagraron como los nuevos campeones de la NBA, haciendo historia al ser el equipo más joven en conseguir dicho título, y por séptimo año consecutivo, la liga no repite campeón, aunque se espera que los de Oklahoma inicien una dinastía. En el mundo de los motores, la campaña 2025 de la MotoGP nos dejó muchas emociones. El regreso de un grande al título y el dominio de dos pilotos que les voy a dar una pista. Los llaman los Márquez Bros. Así que veamos. La temporada 2025 de la MotoGP fue una de las más largas y emocionantes de la historia, con 22 grandes premios que iniciaron el 2 de marzo con el Gran Premio de Tailandia, una carrera ganada por el español Marc Márquez y que nos anticipaba una temporada histórica para el piloto que estaba en su primera temporada con la escudería Ducati.
El inicio de la temporada marcó un dominio total de Ducati, ya sea con las victorias de los pilotos oficiales, Marc o Francesco Bagnaia, o en dado caso con el piloto de Gresini, Alex Márquez, que durante la primera parte de la temporada luchó el Mundial de Pilotos a su hermano. Pero Marc Márquez se mostró intratable a lo largo de la temporada, logrando ganar 11 grandes premios y 14 carreras sprint, demostrando una forma física y un ritmo imparable. Por su parte, su hermano Alex logró asegurar el subcampeonato ganando 3 grandes premios y 3 carreras sprint, siendo la primera vez en la historia de la categoría reina que 2 hermanos terminaron en las 2 primeras posiciones del campeonato. Tras consagrarse campeón en el GP de Japón, Marc sufrió una caída en el Gran Premio de Indonesia, que lo hizo perderse las últimas 4 carreras debido a una fractura en la base de la apófisis coracoides del hombro derecho. Pero esto no le impidió a Márquez celebrar su 7º título de la MotoGP, con lo que iguala al italiano Valentino Rossi y se coloca a un solo campeonato de los 8 que tiene Giacomo Agostini. Y con lo mejor de este año 2025 finalizamos nuestro programa deportivo aquí en Deportes Telesur. De verdad que muchas gracias a todos ustedes por su fiel sintonía durante todo el año. Nosotros desde acá celebramos junto a ustedes las cosas buenas que nos han sucedido y por las no tan buenas también que nos han ayudado a crecer y a ser mucho más fuertes. Les deseamos que la paz y la armonía sea celebrada en Navidad y estén presentes todos los días en sus vidas. Nos vemos mañana, así que bye bye.